estadísticas internacionales, la cardiopatía isquémica es la patología coronaria que más muertes produce anualmente. De hecho, se afirma que se trata de la enfermedad cardiovascular más prevalente. Por eso, en nuestro segmento para la familia hay que hablar de este importante tema. Recibimos en nuestra emisión de viernes de Hola Habana al doctor Inti Rolando Quiñones Milián, especialista en cardiología del Hospital General Calixto García. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto recibirle, importantísimo este tema. De seguro en casa ya estamos tomando notas mentales o incluso con libreticas porque hay mucho de qué hablar. Comenzamos justamente definiendo qué es una cardiopatía isquémica, doctor. Bueno, mire, la cardiopatía isquémica no es más que la disminución del aporte de oxígeno y nutrientes que se presenta al músculo cardíaco, que generalmente se produce por una disminución en el calibre de las arterias coronarias, por una obstrucción que habitualmente en el 90% de los casos es producido por la aterosclerosis coronaria. O sea, generalmente es por obstrucción de una o varias arterias coronarias, específicamente del corazón, que irrigan el corazón. Sin embargo, doctor, hemos escuchado a veces diferentes nomenclaturas respecto a esto, por lo que inferimos que hay distintos tipos de cardiopatía. ¿Cómo no? Mire, antes de pasar a cuántos tipos de cardiopatía, usted mencionaba cosas importantes, como son que es la primera causa de muerte a nivel mundial. Exacto. Nuestro país no está exento a eso. En nuestro país la cardiopatía isquémica abarca la primera causa de muerte. De hecho, una tasa importante de 217 por cada 100.000 habitantes, y anualmente mueren en el país, según el anuario estadístico del año 2022, alrededor de más de 19.000 cubanos. Lamentable estadística, pero demuestra la importancia de hablar sí o sí de estos temas. Exacto. Como no. Estos son temas muy importantes que habitualmente nosotros tenemos que hablar a diario. Dentro de la cardiopatía isquémica tenemos una clasificación que la evalúa en tres aspectos fundamentales, o sea, la angina de pecho, el infarto agudo del miocardio y la muerte súbita cardíaca. Pero dentro de eso también tenemos que hablar, porque muchas veces se habla del aspecto del infarto agudo del miocardio, pero a veces pasa a una cardiopatía ya más estable, cuando el paciente pasa todo el evento agudo, que es donde vienen los aspectos fundamentales a tratar para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Hablemos de síntomas, porque el síntoma es el que avisa cuando estamos en casa, en el trabajo, en la calle. Aparecen de modo silencioso. ¿Cuáles son los más claros, los que más se reiteran? El síntoma fundamental es el dolor. Y quiero decirle que el médico, haciendo un examen exhaustivo, una investigación exhaustiva de los síntomas del paciente, puede dar con claridad de que el paciente tiene una cardiopatía isquémica. Principalmente el dolor que se presenta, que es un dolor centrotorácico, generalmente centro torácico, que puede tener varias irradiaciones, que puede irradiarse al brazo izquierdo, a hombro, mandíbula, estómago. Por eso muchas veces lo confunde con gastritis. Después el paciente lo que tiene es un infarto de miocardio. También puede tener el dolor, como las características del dolor, es un dolor opresivo que también puede acompañarse de quemazón en el precordio. Hay quien dice apretazón en el pecho. Apretazón, pero para nosotros la apretazón, es equivalente a dolor, porque la gente dice, yo no tengo dolor, lo que tengo es apretazón en el pecho. Para nosotros eso es un equivalente al dolor. Ya. También es desencadenado muchas veces por el ejercicio y el estrés. Claro. Y se alivia con algunos medicamentos que nosotros utilizamos para estas entidades, ¿no? Ahora, ¿existen factores de riesgo que pueden llevar a una cardiopatía, doctor? ¿Cómo no? Los factores de riesgo que son muy importantes, porque además son como factores de riesgo, son los que se ven con mayor frecuencia para producir esta enfermedad, y que nosotros podemos, influyendo en él, prevenir que realmente se produzcan. Entre ellos tenemos factores no modificables, como son la edad. O sea, generalmente se presenta la edad y el sexo en mujeres mayores de 65 años y en hombres mayores de 55 años. O sea, es la mayor prevalencia que se presenta. También tenemos los pacientes que tienen hipertensión arterial. En Cuba hay muchos pacientes, hay una alta prevalencia de hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el hábito de fumar, importantísimo. La hiperlipoproteinemia, o sea, tener el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, todo eso influye en que aparezca
con mayor frecuencia esta enfermedad. Hablemos de tratamientos, si es posible a esta hora, de un modo resumido, para llamar la atención de nuestros públicos. Ya lo primero es acudir al médico ante un síntoma. Ante un síntoma, lo primero es acudir al médico más cercano. Cuba tiene la posibilidad que el médico más cercano lo tiene prácticamente ahí en la comunidad, en la cuadra. En la comunidad. Cerquita. Y están entrenados para este tipo de pacientes. El sistema de urgencias médicas también está entrenado para asistir a estos pacientes. Pero realmente el tratamiento como índice general engloba varios aspectos. Primero, aliviar los síntomas y mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Quiero decirle que hay tratamientos en pacientes ya con sintomatología más avanzada, pacientes de alto riesgo, que ya son tratamientos hospitalarios, o sea, de intervencionismo coronario, la cirugía cardiovascular. Pero hay medidas generales que nosotros podemos hacer en estos pacientes que mejoran realmente el pronóstico y la calidad de vida en estos pacientes. Por ejemplo, el hábito de fumar. Un paciente que tenía una cardiopatía isquémica y fuma, o sea, fumaba, porque nosotros los cardiólogos decimos que si un paciente que usted lo trata fumaba y tiene una cardiopatía isquémica y vuelve a fumar, claro. Imagínese usted que un paciente que deja de fumar automáticamente cuando le da un infarto o tiene su cardiopatía isquémica, disminuye la mortalidad en un 36%. Increíble. Increíble. Nada más dejando de fumar. Imagínese si nosotros logramos que ese paciente que es diabético y logra un control metabólico también para disminuir la carga aterogénica que produce la diabetes mellitus. Que ese paciente controle la hipertensión arterial. Esos son factores de riesgo que son modificables. Exacto. Que haga práctica de ejercicio físico. El ejercicio físico, sin duda, está avalado por que disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye la tolerancia, aumenta la tolerancia al ejercicio en los pacientes que tienen angina. En fin, se logra un tratamiento de cambios de estilo de vida, que a veces es difícil de lograr. Hay investigaciones que lo más difícil de lograr es que la persona cambie actitudes en lo que hacía durante toda la vida. Permanentemente, claro. Exactamente. Y bueno, ya tratamiento farmacológico. Nosotros indicamos a esos pacientes que son pilares que Cuba en este minuto, obtiene esos medicamentos a nivel de la red de farmacia normal de él. Ya. Doctor, si ahora tuviéramos televidentes que están viviendo con una cardiopatía, ¿qué usted le pudiera recomendar a ellos y a sus familiares? Bueno, lo primero que yo le diría es que tiene que ser disciplinado y que tiene que cumplir primariamente lo que el médico le indique, ¿no? Y lo otro es lo que habíamos hablado, el cambio de estilo de vida. Es muy importante y la familia puede ayudar mucho en eso. Porque inclusive hasta los pacientes con cardiopatía isquémica, cuando usted le diagnostica a un paciente un infarto, hasta a veces se le puede presentar hasta disfunciones eréctiles. Claro. Ejemplo que les pongo, porque tiene miedo a hacer actividad física y no está contraindicado, al contrario, se ha visto que eso mejora la función endotelial en los pacientes con cardiopatía isquémica. En fin, yo lo que les recomiendo es la práctica de ejercicio físico, todo lo que hemos hablado de los factores de riesgo, controlar la enfermedad, es muy importante. Y la asistencia a su médico. El médico de la familia juega un papel fundamental en esto, porque es el que logra, porque el cardiólogo no está constantemente... Claro, es el seguimiento más cercano ahí en la comunidad. Exactamente, es el seguimiento más cercano y ahí puede actuar directamente en el entorno del paciente y de su familia. Notas para la prevención son todas esas que ha dicho, pero además hablábamos aquí antes de iniciar la entrevista, hay que soltar todas esas emociones, no quedarse con nada, es preferible drenar antes de guardar nada. Así mismo. Por eso cuando Lía me regaña, yo digo, ella está cuidando su corazón. Yo lo cuido. Gracias al doctor Inti Rolando Quiñones Milián, especialista en cardiología del Hospital General Calixto García. Por favor, regresa cada rato porque ese es un tema tan importante, con foco rojo, pues lo necesitamos para darle estos consejos a la familia habanera. Yo quería decir que también nosotros tenemos que hacer más divulgación de este tema. Claro. Exacto. Por eso estamos aquí, ¿no? Así Pero mismo. hacerlo a nivel ya más de país, que se apliquen políticas que el Estado cubano las tiene, pero a muchas veces no las llevamos al lugar, ¿no? Que Claro. las personas concienticen, los médicos tenemos que concientizar que esto es una enfermedad que es prevalente, es la primera causa de muerte en Cuba. Mientras más nosotros hagamos prevención, menos va a disminuir la mortalidad. Claro, y que Es con todo lo que fundamental. usted recomendaba, pues entonces obviamente se puede prevenir en edades tempranas. ¿Cómo no?